Como decía, antes de irnos a la pausa, Guinea Ecuatorial obtuvo una gran victoria frente a la República Gabonesa, nuestra República Hermana Gabonesa, en el litigio que enfrentaba a esa nación con Guinea Ecuatorial sobre la soberanía sobre los territorios de Mbañé, Cocotero y Conga. Eso ya es un hecho. Y la conversación se va a dar con el doctor Sergio Abeso Tomo, que en parte es doctor en Derecho y exministro de Justicia, y por supuesto también tuvo presencia en las delegaciones que representaban los intereses de Guinea Ecuatorial. En primer lugar, un ferviente saludo. Muchas gracias por la invitación. La gracia es hacia usted por aceptar y estar aquí esta mañana. Y también durante la pausa se ha introducido a lo que es el plató Patricio Moñemicha. Patricio, buen día. Buen día. Bueno, yo creo que, como hemos dicho, a conversación aquí sobre mesa y fuera de cámara, es una victoria que todo el pueblo de Guinea Ecuatorial debería celebrar. Y usted ha dicho que le asusta o le incomoda una cierta pequeña particularidad. No sé si quiere compartir este pensamiento con el resto de la población. Lo único es que el pueblo de Guinea debe estar muy orgulloso y hay que empezar con todos los respetos. Se suele decir que hay que ser agradecido. Es de bien nacido ser agradecido. Esta victoria es del presidente de la República. El presidente de la República ha confiado en los guineanos y nos ha puesto todos los medios para que los técnicos y profesionales de Guinea Ecuatorial podamos demostrar lo que hemos aprendido y lo que podemos hacer para el país. Solo decía, a micrófono cerrado, que al igual que se festeja, por ejemplo, la victoria de Real Madrid o Barcelona, todo el pueblo debía salir a la calle porque esto es histórico. Recuperar territorio nacional que nuestros hermanos han intentado ocupar de manera ilegal desde hace ahora 53 años, es algo que no se vive. Nosotros que vamos a morir quizás dentro de poco, las futuras generaciones sabrán que se les ha dejado un país digno de ese nombre. Por eso decía que yo esperaba que la gente salga a la calle para festejar, pero ya lo hará. Estoy muy seguro. Doctor, ¿cómo se inicia todo este litigio? ¿Cómo se inicia y por qué? Ese litigio se inicia, hay que hacer un poco de historia. Se inicia con la presencia española y francesa en el Golfo de Guinea y sobre todo en el Golfo de Biafra. Como sabrán, el Papa, uno de los papas, había dividido el mundo en dos partes, una parte para Portugal y otra parte para España. Después de los acuerdos entre España y Portugal, San Ildefonso, el Tratado del Pardo, se dividió el mundo entre España y Portugal. A España le tocó América, pero con los tratados de San Ildefonso y San del Pardo, Portugal cedió esta parte del mundo a España. España tardó en tomar posesión de sus colonias. Y países como Francia, Inglaterra, Alemania empezaron poco a poco a invadir lo que era territorio español. Pero le vamos a dar algunos datos, por ejemplo, para empezar a demostrar por qué tenemos soberanía. Hay que partir de 1841. En 1841, España cede provisionalmente a Francia la creación de una base naval en la zona de la actual Libreville. Esto está documentado, aquí tengo los documentos. A partir de ahí empiezan los problemas. Francia se instala con la idea de luchar contra la trata de esclavos. Tienen un acuerdo de cesión que ellos reconocen. Pero España tiene sus propios problemas y no se interesa mucho por los territorios. Inglaterra, Francia y Alemania ocupan casi todo el territorio español. De los 800.000 kilómetros cuadrados, veremos que nos hemos quedado con lo que tenemos ahora. Ocurre primero que cuando Gabón empieza a instalarse, Francia empieza a instalarse en la zona de Gabón, y está documentado también,
por ejemplo, emborrachando a los jefes, firmando lo que llaman tratados de protectorado. Eso no cubría ni Corisco, ni Mbañe, Cocoteros y Conga. Cuando España, por ejemplo, decide vender las islas de Fernando Po a Inglaterra hacia 1842, 1843, es cuando el Parlamento español se enfada y dice que no están de acuerdo, y España empieza lo que llaman expediciones al Golfo de Guinea para tomar posesión de sus islas. La primera expedición fue de Juan José de Lerena y Bari, que llega a Guinea hacia 1843, pero el 15 de marzo de 1843 firma un tratado con Boncoro I, que es el Tratado de Lerena. Es el libro que tengo aquí. Escribí un libro en 2008 sobre el título que Guinea Ecuatorial tiene sobre Mbañe, Cocoteros y Conga como dependencia de Corisco. Y eso no ha habido ni una duda, porque Francia siempre ha reconocido que España es soberana sobre Corisco y sus dependencias. En los archivos empiezan los problemas hacia 1896. Hay una primera conferencia entre España y Francia para delimitar las fronteras. Y en las actas, Francia reconoce que lo que da soberanía a España sobre Mbañe, Cocoteros, Conga, Leva, Oco y Corisco es el tratado firmado entre Juan José de Lerena y Bari y Boncoro I el 15 de marzo de 1843. Aquí lo tengo. Y al día siguiente se envía un mensaje a las autoridades francesas de Libreville para decir que España ha tomado posesión de mis territorios. Hasta ahí no hay ningún problema. Después, en 1846, ya muerto Boncoro I, Guillemard de Aragón viaja por segunda vez a las posesiones y renueva el tratado del 15 de marzo de 1843. Entonces tenemos el primer tratado de 1843, tenemos el de 1846 de la expedición Manterola y Guillemard de Aragón, que ratifican el tratado de Boncoro I, y en 1858 el gobernador Chacón, primer gobernador, vuelve a ratificar el tratado. Por consiguiente, no hay ningún problema de posesión. Y cuando se llega a los acuerdos entre España y Francia el 27 de junio de 1900, no hay ningún debate sobre Corisco, Mbañe, Cocoteros y Conga, porque eran de soberanía española. No había, Francia lo reconocía. Y España ha producido documentación que tenemos en la Comisión de Fronteras, donde nos demuestra, y lo voy a explicar, cómo ha estado administrando todas esas islas. Pero ¿qué ocurre? Se llega a la independencia de Gabón, no hay ningún problema. Las fronteras se respetan. Se llega a la independencia de Guinea Ecuatorial, las fronteras se respetan. Yo lo que ha dicho la Corte, pero cuando Gabón, a través de una serie de decretos, intenta anexionarse en nuestro territorio, hasta que ocurre la invasión de 1972. Y cuando van a Mbañe encuentran a soldados guineanos. Había un soldado guineano llamado Yangara, un militar guineano, que empezó trabajando en la administración española como militar y después pasó a la administración de la Guinea Independiente. Por consiguiente, cuando Gabón invade un territorio de Guinea Ecuatorial, uno no entra a su casa rompiendo la puerta. Esto ya era un primer argumento y el gobierno de entonces protestó. Y cuando llega su excelencia al poder en 1979, empiezan una serie de negociaciones. Por ejemplo, tenemos actas de las comisiones mixtas de 1985, donde en las actas las autoridades gabonesas afirman cuáles son los documentos aplicables. Citan todos los documentos y no citan un famoso documento de Bata. En 85. Hay una segunda reunión en 93, donde Guinea le da un ultimátum a Gabón
diciendo que si se vuelve a mencionar lo de Mbañe, nosotros no vamos a negociar. Por eso se rompió las negociaciones y Gabón tampoco cita tener un documento. La última reunión de la comisión fue en 2001. En Libreville, yo ya trabajaba. En 2001, el viceprimer ministro de entonces, Mbumbu Miyaku, tenemos los datos, leyó la lista de todos los tratados que se aplican y no citó el famoso documento. Hasta que en una reunión en la ONU, yo estuve presente en 2003, ante el secretario general, nos sacan, con todos los respetos, una especie de, no sé cómo calificarlo porque no era papel. Era un documento redactado en portugués, la primera versión de ese documento. Y le preguntábamos, ¿cómo es posible que Guinea Ecuatorial haga documentos oficiales en portugués? Esto está escrito en portugués, no está escrito en español. Y cuando intentan registrarlo en la ONU dice que no podemos registrar ese documento. Es cuando Gabón va a una máquina, ellos mismos redactan el documento, hay que decir la verdad, redactan el documento y lo registran de manera administrativa. En la ONU, Guinea protestó y la ONU dijo que es una simple inscripción administrativa, no tiene ningún valor y hay que ir a la corte. Guinea protestó ante la ONU. Al final, para no abundar, en 2016, los dos jefes de Estado, su excelencia Benjamin Bazoum y su excelencia Ali Bongo, firman lo que llaman el compromiso de Marrakech, que es el que nos ha llevado a la corte, que se ha pronunciado el pasado lunes dándonos razón, porque tenemos nosotros la verdad histórica y la verdad legal con nosotros. Pero ¿qué hay de ese intento de apropiación? ¿Se debe a algunas razones? ¿Es simplemente a nivel de conquistar un nuevo territorio o es por ínfulas de ir de grande? No sé. Gabón, ¿Cuál es la razón profunda que tiene Gabón? La razón profunda es porque hay especulaciones sobre los recursos que habría en la zona. Para nosotros, Guinea, la postura es una cuestión de soberanía. El jefe de Estado, las instrucciones que nos ha dado y los documentos que tenemos, la postura de Guinea, desde la invasión en 1972, voy a hablar un poco de la invasión, cuando Gabón invade Mbañe, es una invasión y sabe que el derecho internacional está contra las invasiones. Se organiza una mediación, y es bueno saberlo. En la mediación, los mediadores son el presidente Marion Gwabi y Mobutu. ¿Qué hacen esos dos presidentes? Y eso es bueno saberlo. Piden a cada potencia colonizadora que aporte los títulos y las pruebas de quien ejercía la soberanía. Francia envía a través de su embajador un documento de 3 páginas, donde se limita a decir que no se sabe quién ejercía soberanía. Crea confusión, obviamente. Y España, ese documento, envía un memorándum de 15 páginas con anexos, donde prueba, y dice el memorándum, empieza diciendo como mínimo, desde el 15 de marzo de 1843, fecha de la firma del tratado con Boncoro I, hemos ejercido soberanía sobre Corisco y sus dependencias, que son Mbañe, Cocoteros y Conga. Cuando se está en Corisco se ve Mbañe, cuando se está en Gabón no se ve Mbañe. Y en ese memorándum, España da datos de cómo ha ejercido soberanía. Por ejemplo, en 1955, las autoridades francesas van a Cocoteros a construir un faro. Y las autoridades españolas de Bata envían un buque de guerra y expulsan a los franceses. El gobernador francés pide disculpas al gobernador español por escrito, diciendo que saben que es territorio español. Por consiguiente, era solo para un faro que ilumina a los barcos. Estos son documentos. El embajador francés en Libreville, en 67, cuando quería ir a bañarse a las aguas de Mbañe, pedía autorización a las autoridades españolas. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando ven que están en flagrante irregularidad, inventan tener un tratado. Inventan un papel. Un tratado que ellos mismos no saben dónde está.
¿cómo se llega a firmar algo tan grande entre dos estados sin que existan negociaciones previas? No hay ni un acta de la reunión. Que se hizo alguna reunión antes de la firma. Ellos mismos, su constitución gabonesa de la época, decía que no se puede ceder ni un territorio, ni adquirir un territorio sin referéndum y ratificación por el Parlamento gabonés. Y nosotros teníamos en la Constitución de 73 un artículo 7 que decía que ninguna parte del territorio puede ser cedida. Por consiguiente, hay un problema legal muy grave. La Constitución de Guinea prohibía al presidente Macías ceder territorio y no lo hizo. Y la Constitución gabonesa preveía un referéndum y ratificación. Pero ocurre que en sus propios escritos ante la Corte dicen que hemos buscado en todos los archivos y no hemos encontrado. Ahora, para explicarle, y ese es el documento que Gabón ha querido vender a la comunidad internacional, pero el derecho internacional no lo podía admitir. Yo estaba afirmando, salvo si hay brujería, Gabón no podía ganar este asunto, porque la verdad histórica, como los instrumentos legales, están con Guinea Ecuatorial. Entonces, partiendo de lo último que usted acaba de mencionar, se podría decir que la confusión viene desde los mismos colonizadores, porque si Francia ya quería tomarse algunas libertades con esos territorios, igualmente Gabón también podría tomarse esas libertades. ¿Qué ocurrió en 1900, con el Tratado de 1900? Ellos no conocían la región. Y está documentado que la primera comisión que fue para delimitar se perdió en el bosque. Por eso se abandonó. Pero hay un dato curioso, ahí no estamos de acuerdo con la Corte, porque en 1919 se modificó el Tratado de 1900 en la zona de Kie. Hubo un acuerdo entre el gobernador francés y el gobernador español, porque el Tratado de 1900 reconoce que los gobernadores con el acuerdo de la metrópolis podían modificar el tratado. Y al fracasar la comisión de delimitación, se reunieron y adoptaron lo que llaman acuerdo de gobernadores. Ese acuerdo existe. Cuando vamos a negociar con Gabón, por eso cuando ellos hablan de Mongomo, hablan de tal, yo me pongo a reír. Un punto que ha suscitado. Yo me pongo a reír. La Corte tenía como mandato no delimitar la frontera. El compromiso de Marrakech es claro. El artículo 1 del compromiso decía que la Corte tiene como mandato determinar los títulos que dan soberanía sobre Mbaña, Cocotero, Chikonga y los títulos que van a permitir en el futuro delimitar la frontera terrestre y marítima. Es el mandato que tenía la Corte. Ahora las partes se tienen que sentar para volver a delimitar. Y tenemos ese acuerdo de gobernadores. Tenemos un acuerdo de 1919 ratificado por España y por Francia, que es el acuerdo que ha validado la frontera de Kie. Esos documentos existen. Entonces, por eso, cuando veo a los gaboneses hablar de Mongomo, hablar de tal, yo creo que lo hacen con todo el respeto, porque soy ministro, ahora no puedo hablar en ciertos términos, lo hacen quizá para intentar calmar la frustración, que es normal. Han perdido, ellos sabían que iban a perder. Entonces, tenemos toda esta documentación, tenemos las evidencias, y no creo que tengamos nada que temer, porque si la Corte se ha pronunciado según la parte, cuando se va a la Corte Internacional, se va de tres formas. Se va ya sea porque hemos aceptado la competencia de la Corte por declaración, lo que no se recomienda a Guinea, Gabón tampoco lo ha hecho, porque si aceptamos el estatuto de la Corte, cualquier país nos puede demandar y eso no es admisible. Ahora, se puede ir también por lo que llaman cláusula compromisoria. Por ejemplo, si un tratado dice que en caso de conflicto hay que ir a la Corte Internacional, es el caso que tenemos ahora con el inmueble de París, porque el Tratado de las Naciones Unidas sobre Corrupción, la Convención, prevé que en caso de conflicto entre dos países, con ese tratado pueden ir directamente a la Corte. Y el último mecanismo es el mecanismo de compromiso, como el que Guinea Ecuatorial y Gabón firmaron en noviembre de 2016 en Marrakech, que da una competencia precisa a la Corte, que dice a la Corte cuáles son los títulos
que dan soberanía sobre Mbaña y Conga. Ahí es donde los profesionales guineanos hemos hecho nuestro trabajo. Porque nosotros hemos demostrado, con las investigaciones que he hecho, que existen, aquí la tengo, hemos demostrado que el tratado válido que nos da soberanía sobre Mbaña, Cocoteros y Conga es el tratado del 15 de marzo de 1843. Y esos son trabajos, investigaciones que hemos hecho, y también agradecer a Francisco Evuy, que también hizo una investigación sobre los títulos, y esta investigación es la que nos ha dado la victoria, y estamos tranquilos. Solo que se tiene que comprender que el mandato de la Corte Internacional de Justicia era simplemente, por el momento, determinar quién tiene los títulos. Y nosotros nunca hemos tenido duda. Aquí tenemos todos los títulos. Y hay otros que se están olvidando. Cuando vayamos a negociar, hay dos puentes construidos, uno en el Bibiín, otro en Mongomo. Y esos puentes son también dos tratados. Si cogen las imágenes que existen, que tenemos, cuando su excelencia Biangima Mbaza le recibe al presidente Ali Bongo, él dice, gracias por invitarme a Guinea Ecuatorial. Entonces, si Ali Bongo, presidente de Gabón, ya lo dice, reconoce que estoy en Guinea Ecuatorial, ¿cómo Gabón va a decir que esta zona de Bibiín pertenece a Gabón? Concretamente, ¿de qué zonas estamos hablando? Estamos hablando de la zona de... Porque si coge 1900 son líneas rectas. Entonces, si coge la línea recta, todo lo que estaría fuera de la línea recta, teóricamente está la parte que no es de Guinea. Pero también olvidan que está Modune. Modune, si se coge la línea recta, cae dentro de Guinea. Por consiguiente, los que tienen los argumentos más fuertes en materia de negociación somos nosotros. Somos nosotros porque tenemos ese acuerdo de 1919, acuerdo de gobernadores, y tenemos dos tratados. Si ustedes creo que Asonga miren en vuestras imágenes, veréis cuando el presidente de la República de Guinea Ecuatorial y su homólogo gabonés inauguraron los dos puentes. Un puente sobre el río Kie y el otro en Mongomo. Y el presidente Ali Bongo le dice al presidente, gracias por invitarme a Guinea Ecuatorial. Doctor, perdóname, quiero saber una cosa. Este es un logro obviamente histórico y los logros para los países pueden marcar un antes y un después cuando se trata de cosas como estas. Pero quería saber el impacto político y diplomático que constituye para Guinea Ecuatorial el haber ganado la soberanía sobre los territorios que estaban en disputa. Impacto político y diplomático considerable. Cuando el jefe de Estado habla de política de paz, no he visto, me van a disculpar, otra persona más paciente que nuestro jefe de Estado. Porque han habido momentos de... Nosotros hemos privilegiado el derecho internacional. Así es. Nosotros hemos privilegiado la paz porque Guinea y Gabón, la geografía nunca nos va a separar. Entonces, es un logro diplomático y político enorme porque demuestra que nosotros estamos construyendo el derecho internacional. Nosotros somos respetuosos del derecho internacional y hemos usado de todas las armas, el jefe de Estado, de toda su paciencia, esperando ese día. Porque le estoy diciendo la documentación que tenemos, aquí tengo alguna. Yo no sé cómo Gabón se podría haber valido para ganar ese. La Corte, con todo el respeto, se hubiera desacreditado. Y habéis visto que generalmente suele haber votos en cada punto. En el caso Mbaña hay mayoría absoluta. Sí. Y para que vean, hasta el juez francés ha votado a favor de Mbaña para Guinea, porque es un juez. Porque ahí nadie va a perder su credibilidad, porque saben que han llegado a la cima de la justicia a nivel del mundo. Entonces, política, social y diplomáticamente es un gran logro para la diplomacia de Guinea. Y saben que el diplomático en todo Estado es el jefe de Estado. Porque la diplomacia es un sector soberano que es de la competencia misma del jefe de Estado. Hilario. Sí, usted aquí ha estado hablando de los títulos que habéis estado manejando durante ese proceso. Yo quiero saber cómo un Estado o cómo un país puede ir o podría querer apropiarse de
de un territorio que no es suyo y no teniendo los suficientes documentos y que inclusive acepte ir a la Corte Suprema, es decir, a la Corte Internacional sin tener previamente esos documentos, porque usted ha estado diciendo que Guinea tenía todo en regla, pero Gabón iba teniendo, no sé si eran tratados incluso en pequeños documentos, papeles que no tenían, o sea, no estaban en regla. ¿Cómo una persona o cómo un Estado puede llegar a esos extremos que no tiene la documentación legal, pero aún así está queriendo coger lo que no es suyo? Aquí para comprender hay que ver, por ejemplo, los debates que hemos tenido nosotros a nivel interno. Se puede tener razón, pero depende de cómo lo presentamos. Por ejemplo, a nivel interno se habrán oído que se empezó a hablar antes que el documento no existe. Se dijo. Ahora, ¿qué hacemos ante un tribunal? Si vamos ante un tribunal para decir simplemente que el documento no existe, nos desacreditamos. Perdemos. Y Gabón, que no tiene ningún tipo de documento, podía haber ganado. Sí. Entonces nuestro trabajo fue investigar. Convencer primero que no. Jurídicamente, estratégicamente, no podemos ir a decir al tribunal dos cosas. No podemos decirle primero que el documento es falso porque lo es. Si decimos que el documento es falso, es porque la carga de la prueba corresponderá a Guinea Ecuatorial. Guinea Ecuatorial tendrá que probar que el documento es falso y esto va a favorecer a Gabón. Y dos, si nos limitamos a decir simplemente que el documento no existe y tenemos un papel en mano, también puede ser un problema. Pero nosotros no hemos seguido a Gabón en esta vía y hemos dicho que el documento no es aplicable como tratado. Porque el artículo primero del compromiso de Marrakech dice que cada país demuestre que el documento que aporta es un tratado válido. El documento de Gabón tenía dos tipos de errores. Primero, no era válido. ¿Por qué? Porque no se sabe cuándo no se firmó. ¿Ni dónde? No se ratificó, no se negoció, pero el mismo documento que trae Gabón decía solo el original es válido y tenía una fotocopia. Para que vean, como dice el compañero, hay que ser a veces muy atrevido o ir simplemente para esperar que quizá la otra parte se equivoque. Yo creo que quizás nos equivocamos nosotros porque de antemano tú ya sabes buenamente que no tengo la documentación, pero te aventuras para ir ahí y reclamar algo que para buscar la casualidad. En un juicio pueden ocurrir muchas cosas. Con un pequeño detalle, con una coma, se gana un juicio. Por eso cualquiera no puede ser abogado de un contencioso internacional, porque hay que trabajarlo conociendo la metodología. Teníamos la ventaja de tener la documentación, pero aquí hay un problema que tendremos que resolver lo sucesivo. Tenemos que tener especialistas en la historia de África, en la historia del derecho y de las instituciones. Porque yo empecé a hablar a nuestro colega americano lo que eran los tratados de protectorado. Los tratados de protectorado es el que firmó el rey Boncoro I, el 15 de marzo de 1843, con Juan José de Lerena. Porque, ¿qué hicieron los europeos? Para asentar su invasión, porque no se puede llamar de otra forma, firmaron tratados con los jefes locales. También lo firmaron con los jefes FAN, con los jefes... Para darles legitimidad. Para dar legitimidad. Así iban a demostrar a Europa que hemos firmado tratados... No estamos ahí por estar. No estamos ahí por estar. Y ahora, ¿y ves qué enseñan? Enseñan que no había organización antes de los blancos. Pero el caso Mbañe y otros casos demuestran que había una organización que quizás hay que estudiar, hay que investigar, y es lo que he hecho yo, para que conocer eso. Aquí tengo la mayor parte de los acuerdos, los tratados de protección, se llamaban, el que firmaban los jefes europeos, los reyes europeos, con los jefes africanos. Porque Boncoro I hablaba muchos idiomas. Doctor, sí. El tiempo se nos está cayendo encima y me gustaría que dé unas palabras que le vayan a quedar no solo a los jóvenes, ¿no?,
sino también a otros muchos en lo que es la historia de Guinea Ecuatorial, lo que significa en sí esta victoria de Guinea Ecuatorial y en lo sucesivo cómo se pueden prevenir a que estas situaciones no se registren. Yo le remitiría al himno nacional y preservemos el himno nacional. Hay que colocar a Guinea encima de todas las cosas. Y también que los jóvenes se dediquen a la investigación sobre la historia de Guinea. Este asunto se ha ganado porque lo que somos especialistas en la historia del derecho y las instituciones, sabíamos lo que son los tratados de protectorado. Muchos no saben que hubo tratados entre Rey Boncoro, los jefes FAN también firmaron muchos tratados. Son los que daban soberanía a los estados europeos. Por ejemplo, cuando se le trae a uno de fuera que no conoce la historia de África ni ha estudiado historia del derecho de África, es difícil manejar ese tipo de casos. Yo tuve la suerte en Cheikh Anta Diop de empezar a estudiar la cuestión de Mbañe desde 1995. Wow. Porque cuando nosotros hemos estudiado la creación del Estado en África, lo primero que se nos enseñan a todos los países cuáles han sido los principales instrumentos que han permitido crear el país. Y Guinea, el primer instrumento es el Tratado de 15 de marzo de 1843. Bueno, para todas esas personas es una victoria histórica. Yo creo que mucho antes de que viniese el doctor aquí ya lo estábamos diciendo que para Guinea Ecuatorial es un día, una fecha histórica. Y la figura del jefe de Estado, por supuesto que hay que resaltarla en toda esta situación, porque a pesar de toda la información, todos los títulos que poseíamos, ha mantenido la calma esperando a que sean las instituciones competentes las que vayan a decidir y que esto no fuese a terminar en un baño de sangre como podría haberse dado. Se ha dado en otras situaciones, las disputas territoriales. A ustedes simplemente agradecerles una mañana más por haber estado ahí. Lo mismo hago con los colegas que están aquí en plató. Paula, Patricio, Hilario y a usted, doctor, muchísimas gracias por venir a nuestras llamadas. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hasta mañana, chao. Sí.